La pelota giró en uno, Estudiantes le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia en el último partido pre-Copa Libertadores. El próximo miércoles Estudiantes se enfrentará en Asunción a Cerro Porteño, así que tenemos ahí un partido muy importante. Y este partido, al igual que todo lo del torneo a partir de ahora, era importante para sumar en la tabla anual. Estudiantes venían levantada, pero tenía que reafirmarlo. Y quizás desde el juego todavía debía un poco a la gente, porque si bien había ganado los últimos partidos, había sido más actitud que juego. Y hoy el juego lo cumplió. Y encima con un equipo que tenía lo que la gente estaba pidiendo, pibes. Tenía juventud, tenía jugadores de la casa, a Mondaraín de titular, Román Gómez, también jugó Fabricio Pérez, que hizo un gran partido. Bueno, a Mondaraín también, la verdad que hicieron un partidazo. Y encima jugó bien Estudiantes. Vamos a ir ahora minuto a minuto, pero primero vamos como siempre con lo que es la formación del pincha, que salió como siempre un 4-3-3, 4-2-3-1, depende del esquema. Salió con el arco Muslera, que la verdad es para aplaudir todo el día a Muslera porque hace todo bien. La verdad que me siento muy seguro con el uruguayo en el arco. Román Gómez por la derecha, por la izquierda Benedetti. Ahí vamos a hablar de Benedetti cuando lleguemos a lo que fue el final del partido. González Pires y Facundo Rodríguez. Estaba la duda si jugaba quizás Funes Mori. Al final ganó Facundo. Buena decisión para a mi entender de Domínguez. Doble 5 con Almondaraín y Ascasíbar. La verdad, partidazo los dos. Y teníamos arriba a Fabricio Pérez por la derecha y a Medina y Palacios, que iban intercambiando. A veces Medina pasaba a la izquierda y Palacios quedaba centrado. A veces justamente intercambiaban y quedaba Medina centrado. Yo creo que fue un buen partido de los dos incluso. Y arriba el Bipalario, que si bien no tuvo un mal partido, tampoco tuvo un partido bueno. Después en uno por uno vamos a profundizar un poquito más en cada jugador. Terminaban ingresando Sosa, Cetré, también ingresó Farías, Núñez y sobre el final del partido también me estoy olvidando uno, Carrillo. Carrillo que entró sobre el final. Los primeros 15 minutos de Estudiantes, sobre todo del partido, fueron muy buenos. La verdad que parecían divertirse en la cancha. Estudiantes tenía la pelota, iba de un lado al otro. Mucha amplitud por los dos costados, sobre todo el izquierdo con Benetti que pasaba constantemente. Muy participativo Medina, que estaba rapidísimo. Medina, lo rápido que estaba Medina es impresionante. Hoy fue uno de los partidos que mejor lo vi desde lo físico. La verdad que está muy bien Medina y si mantiene este nivel en la Copa va a ser muy importante. Como digo, un estudiante que tenía mucha amplitud, que controlaba la pelota, quizás le faltaba un poquito de jugadas, pero encontró rápidamente el gol a los 8 o 7 minutos. Benetti que tira un centro desde la izquierda, que cruza toda el área, le queda a Fabricio Pérez, que ya tenía un gol con Estudiantes contra Sarmiento la banda en Copa Argentina sobre el final en un partido que se nos complicó. Y ahora la bajó de derecha y le pegó con zurda y entre las piernas del arquero Centurión. Hizo el 1-0 para Estudiantes. Y Estudiantes empezaba ganando rápido, jugando bien, ya era otra cosa. Y sobre el primer tiempo creo que Estudiantes no sufrió absolutamente en ningún momento. Villa no apareció para Independiente Rivadavia y es el jugador más importante que tienen, por lo tanto ahí es algo muy positivo que pudo hacer Estudiantes. Incluso diría que en todo el partido Villa no tuvo participación. Pero Estudiantes fue muy superior en estos primeros 15-20 minutos y después cayó en un pozo más que por méritos del rival, por imprecisiones propias. La cancha estaba muy mojada, había muchos resbalones. Estudiantes, cuando quería intentar jugando, a veces en las devoluciones de primera la pelota se le quedaba corto, se le iba muy largo el rebote. Estaba bastante difícil salir jugando y Estudiantes empezó a tener imprecisiones, como digo, en tres cuartos, en salida. Los centrales a veces la regalaron de más. Pero lo que era a la hora de defender, Estudiantes no sufrió. Y tuvo alguna que otra ocasión. Palacios hay una inexplicable que queda prácticamente mano a mano y la tira por arriba. Pero Estudiantes iba ganando 1-0 bien. Y sobre el final tenemos un tiro libre cerca del área que se encarga Fabricio Pérez justamente. Tiro muy buen centro al punto penal. La marca de Independiente Rivadavia es nula. La verdad que pésimo cómo defendió esa pelota parada. Y en el punto penal González Pires mete un cabezazo cruzado y ponía el 2-0 para Estudiantes para dar un poquito de tranquilidad en un momento clave, justo antes de irnos al entretiempo. El VAR revisó esa jugada, no sé qué mierda revisó, pero Estudiantes iba ganando con gol y asistencia de Fabricio Pérez en una de sus pocas titularidades. No sé, no recuerdo otra titularidad que haya tenido en primera. Tuvo varios partidos, como dijo, ya había hecho un gol, pero ahora como titular estaba mostrando que puede ser opción.
Y nos llevamos al entretiempo, como digo, ganando 2-0. En el segundo tiempo, la verdad que fue un partido que no pasó nada. Pudo haber hecho algún gol Central Independiente Rivadavia, pudo haber hecho algún gol Estudiantes, pero no hubo ocasiones claras ni concretas de ninguno de los dos equipos. Central Córdoba intentaba, Estudiantes quizás iba quedando un poquito, no desde lo físico, sino desde el juego, como que ya se iba a definir, como que parecía que ya el partido estaba definido. Se empezaron a hacer los cambios, encima cambios que eran pensando justamente en lo que es el partido contra Cerro Porteño. Salía Palacios, y van saliendo jugadores para darle descanso, ¿no? Entró Sosa, los primeros cambios fueron Sosa, Cetré y Farías, y habían salido Alario, Fabricio Pérez y, como dije, Thiago. Después salió Medina para que entre Núñez, y por último salió el pibe Mondarain para que entre Carrillo, o viceversa, ahora no recuerdo bien. Pero como digo, el segundo tiempo fue bastante aburrido, y con el pasar de los minutos era como que la Lepra se iba resignando en lo que era buscar el empate, como que ya lo veían muy difícil. Y Estudiantes ya veía el partido liquidado, y con tal vez el no querer meter una patita de más para, ¿viste? Tal vez se te lesionás, una lesión tonta ante un partido muy importante. Como que era, no lo pueden empatar, yo ya lo gané. Y el partido cayó como en un bache de pelotazos, regalarse la pelota entre los dos equipos. La verdad que fue un segundo tiempo bastante aburrido, pero que vos veías si Estudiantes aceleraba un poquito más, el tercero estaba al caer. Pero como digo, Estudiantes nunca aceleró. Y sobre el final del partido, minuto 44, un centro de esos que tiran al área sobre el final del partido. Encima, un centro que se fue afuera, era saque de arco. Y Benedetti hace una boludez, porque es así, es una boludez, de intentar pegar una piña, pegar una especie de trompada al jugador de Independiente de Rivadavia. Y en esta época de VAR, si el VAR quiere, te lo va a llamar. Digo si quiere porque lo tiene que llamar, pero después hay situaciones como el codazo a Carrillo que le sacan los dientes que no llaman. Ya sabemos cómo funciona el VAR acá, pero si el VAR quiere y actúa como tiene que actuar, lo tenía que llamar. El Zunino va al VAR, ve la intención de pegar, aunque tal vez el golpe no es concreto. Las rojas, por ejemplo, son por intentar, por dar o intentar dar. Acá el intento está, yo creo que tal vez lo llega a tocar, y el árbitro cobra penal y roja. Eh, bueno, se cobra el penal y Villa transforma el 2-1, y es lo que parece, o sea, ya estaba por terminar el partido, pero un 2-1 con uno menos sobre el final, ¿viste? Te pone un poco nervioso en un partido que estaba totalmente tranquilo, ganado. Ni siquiera se mereció meter un gol Independiente Rivadavia, entonces te da un poquito de bronca. Pero después Estudiante lo sufrió, hubo un par de centros que, como pasó con Racing, Muslera los descolgó todos. Muslera está siempre 2 segundos o 3 segundos adelantado a lo que va a suceder. Vos veías que tiraba el centro, ya sea Villa o por el otro sector el jugador de la Lepra. Cuando caía la pelota, Muslera ya estaba parado ahí para cortar el centro. La verdad que es jerarquía pura. Tenemos un arquerazo. No sé si estamos conscientes del arquero que tenemos. Y Estudiante termina ganando 2-1. Parece que si no se sufre un poquitito, aunque sea, no vale. Pero sufrimos por una jugada muy infantil y muy pelotuda, sería la palabra, ni siquiera boluda, de Benedetti, que estaba haciendo todo para poder ser titular el miércoles, pero yo creo que lo tiró por la borda. Vamos a ir con el 1 por 1. No hay mucho para hablar, literalmente. Estudiantes, fue un partido, primer tiempo muy bueno, segundo tiempo bastante parejo, pero que no pasaba nada. Fue un segundo tiempo de trámite. Hasta el final que, bueno, se te complica un poquito, pero bueno, Estudiantes viene en levantada, 3 partidos seguidos ganando, desde la actitud hasta el juego, y estamos en el mejor momento. Cuando parecía que estábamos en el peor momento para enfrentar los octavos de Libertadores, ahora estamos en el mejor momento que nos podía tocar desde lo que es el principio de año, desde que empezó la Copa, porque creo que cuando ganamos con River todavía la Copa no había empezado o iba una fecha. Entonces creo que estamos en el mejor momento futbolístico desde que arrancó la Copa Libertadores. Y es una gran noticia porque son justamente en los octavos de final, que ya son rondas definitorias. Vamos con el 1 por 1, arrancamos con Muslera. Como digo, Muslera en el gol no tiene la culpa, es un penal. Encima Villa patea muy bien, aunque adivine el lado no la atajaba. Y después en lo que fue el juego no recibió demasiados disparos, algunos que fueron en las manos, otro muy cerca en el segundo tiempo, pero despacito, la ataja bien. No tuvo grandes intervenciones de lo que es tiros al arco, y en los centros, como digo, estuvo muy bien. Así que bueno, a Muslera le vamos a dar un 7 porque, como digo, tampoco es que tuvo mucha participación, no lo puedo desaprobar, pero tampoco es que esté un partido de 5 puntos. Yo creo que incluso en esos... Es que para mí las pelotas
los centros que corta el arquero son muy claves. Son muy claves porque hay otros arqueros que no salen y que esas jugadas se te pueden complicar. Después seguimos con Román Gómez, que no tuvo un gran partido como fue el último con Racing, por ejemplo. Pero fue un partido firme en lo defensivo. Se ganó una amarilla en una jugada bastante tonta porque estás contra la raya, medio encerrado y le pega una patada a Villa que termina siendo amarilla. Pero tuvo un partido firme. Defensivamente es muy bueno, pero no pasa tanto al ataque, que es lo que cambiaba con Mesa. Pero Estudiantes se las ingenió para saber utilizar igualmente los espacios y las bandas en ataque por ese sector. Y como digo, defensivamente muy firme, también 7 puntos para Román. Después seguimos con la dupla de centrales, González Pires por la derecha, metió un gol. Defensivamente, como digo, Estudiantes no sufrió. Quizás el único pero que le puedes poner a Leandro es con la pelota en el pie, bastante impreciso, mucho pelotazo de regalar la pelota, pero bueno, la cancha tampoco estaba como para salir jugando. Y de los dos centrales que tenemos es el que menos sabe salir jugando, ¿no? Por algo Domínguez muchas veces les dice que salgan por la izquierda, porque justamente Rodríguez es el que mejor controla la pelota. Entonces a González Pires por el gol le toca dar un 8 porque, bueno, es un gol clave porque terminamos ganando 2-1. Seguimos con Rodríguez, firme, como digo, es el mejor con los pies, pero también regaló bastantes pelotas hoy. Un 6-7 también para Rodríguez, que abro paréntesis, no hace falta que venga Marcos Rojo. Para mí el titular es Rodríguez, Facu Rodríguez. No tiene problema con el hincha. Quizás es limitado en algunas cuestiones, pero con actitud lo termina compensando. Para mí es el mejor central de Estudiantes en lo que va del año, Facundo Rodríguez. Y yo fui el primer crítico de él cuando vino de Independiente del Valle, porque estaba bastante flojo, muy flojo, se lo veía muy mal, con pelota también. Pero poco a poco se fue aceitando en el equipo. Y incluso con pelota, como vengo diciendo muchas veces, es bastante bueno. Sabe saltear muy bien líneas, con pases a 3/4, que lo encuentra sobre todo a Palacios o a Medina. Y me parece que es el central de Estudiantes titular. Y no hace falta que venga Rojo, que terminó contratado con Boca. Y bueno, también tuvo la noticia con Ascasiga, el trueque, que no sé, que se fumó Román. La verdad está totalmente cagada Riquelme. No sé si fue antes de la disolución del Consejo de Fútbol o después, porque si fue después es una vergüenza. Si fue antes, bueno, puedes entender porque están en un cumple los tres, pero esto ya sobrepasa a Serna y a Cassini y es algo de Román. O sea, y encima dicen que la llamada existió. La verdad que mi opinión la tienen, ya la subí incluso a redes como YouTube, TikTok, que me pueden seguir dicho sea de paso. Pero bueno, cualquier cosa. Seguimos con lo que fue el partido. Benedetti. Ay, Benedetti, querido. Hizo un partido, 90 minutos, para ser titular el miércoles. Pasando al ataque, asistiendo, siendo firme en defensa, pasando, haciendo jugadas muy buenas. Hay una que recuerdo en el segundo tiempo que agarra la pelota en mitad de cancha, un poquito más adelante, engancha, sigue, se la pasa a Pérez. Pérez engancha y patea. Y sobre el final del partido, en una jugada que se va afuera, decide pegar esa piña. Perdió totalmente la tranquilidad. No sé qué le pasó. Se le cruzaron los cables y hizo esa pelotudez que no solamente afecta a lo que es el resultado, sino que encima te ganas una roja, o sea, a vos mismo te perjudicás. Y entonces yo creo que todo lo que hizo para ser titular el miércoles lo tiró a la basura en 5 segundos. O sea, una soncera literalmente que no tiene... Es indefendible. Es indefendible por más que el VAR en alguna jugada llame o no. Actuó bien y es indefendible lo que hizo Benedetti, que incluso si querés ser un poquito más severo no puedes jugar más, porque lo que hizo es indefendible y va a bajar bastante la nota. Le voy a dar un 3 porque para mí esas cosas son... Incluso le debería dar un 1, pero bueno, como hizo la asistencia, tampoco, ¿viste? Pero esas cosas para mí son muy, pero muy graves. Seguimos con el rusito Ascasíbar. Partido o sea, muy bueno de Ascasíbar, pero que en las sombras. Es un partido que no se ve, no es vistoso de Ascasíbar, pero es muy bueno. Metió todo el partido, recuperó un montón de pelotas, estuvo muy participativo porque con Amondarain al lado, él tenía que ser un poquito más cargo. A veces cuando está Neves es el que más presencia tiene con la pelota, pero hoy Ascasíbar tomó ese rol y lo cumplió. Preciso varias veces, muy recuperador, como digo. Partidazo del rusito, que no lo nombraron como figura, solamente creo que bueno.
pero claramente fue una de las figuras. Ya de Bulos y del relator no hablo, porque la verdad que querían una gana que lo empate Independiente Rivadavia, tenían en algunos momentos que, mamita. Pero como digo, Ascasíbar, partidazo, 8 puntos para el rusito. Y al lado de Mondarín, que para ser el primer partido titular, no se notó. Metió, corrió, pasaba el ataque, volvía para defender. Partidazo de Mikel. Parecía que tenía ya un par de partidos en la espalda y era el primero como titular, el primero en uno. Y es el primero, o sea, el segundo partido que juega, pero el primero jugó 10 minutos contra Racing en el cilindro. O sea, prácticamente no había jugado. También un 8 puntos para Mikel, sobre todo por el contexto, ¿no? Seguimos con Fabricio Pérez, gol, asistencia, gambeteaba, se animaba, encaraba. Si bien quizás encaraba y le salían bien 5 de 7 o 3 de 2, la verdad que a mí esos jugadores que van, la piden, insisten, la verdad que me encantan. Y como digo, gol, asistencia, 9 puntos para él, porque la verdad que es un partidazo. Seguimos con Palacios, quizás a veces un poco impreciso en los rebotes, pero los primeros 15-20 minutos de Palacios fueron una locura. Que si lo ven los de CSKA Moscú tienen que decir, bueno, che, ¿sabes qué? Las condiciones que me pongas, toma, yo te las doy, porque como empezó el partido fue impresionante. Encima, hoy jugó en una posición que no es la suya, jugó por izquierda, y se notaba que no es su posición porque se metía para el dentro y le quedaba con la derecha y tenía que volver sobre su paso para acomodarse en la izquierda. Entonces se notó que estaba en una posición que no era la suya, pero sin embargo cumplió y encima fue acomodándose con Medina muy bien, fueron intercambiando posiciones, por lo tanto tuvo un gran partido. 7 puntos para Palacios, porque como digo, estuvo un poco impreciso, cerra un gol bastante claro, pero hizo un buen partido Thiago, que también la nota baja porque no juega tantos minutos como el resto. Seguimos con Medina, a mí me encantó el partido de Medina. Lo vi rapidísimo, muy participativo, en ataque, en defensa. No sé, cada vez juega mejor Medina. Si bien los primeros partidos se lo notaba bajo de físico, se lo notaba como sin ganas, quizás el chabón estaba poniendo la mayoría de la gana, pero físicamente estaba muy bajo. Es otro Medina completamente distinto, en una posición completamente favorable hacia él, más suelto, que él iba intercambiando, se iba para la izquierda, se iba para el medio, volvía. Un partidazo de Medina, 9 puntos también, para mí la figura, porque lo vi muy rápido, muy rápido. La verdad que me encantó el partido. Medina se acerca cada vez a su mejor nivel y como dije hace unos minutos, clave que esté así para lo que es la Copa. Seguimos con Alario. Como dije, no es un partido malo, pero tampoco es un partido bueno. Poca participación, le hacen la falta que termina en el segundo gol, pero lo vi un poquito mejor en los duelos contra los defensores, pero también poca participación, como digo, Carrillo cuando juega suele involucrarse un poco más, se las amaña para participar, y al Pipa le falta confianza, se nota que le falta ese plus. Y yo pensé que Domínguez lo iba a dejar en cancha con el 2-0 porque estaba tranquilo Estudiante, pero me sorprendió que lo saque. Quizás es precaución porque Carrillo también no está 100% de lo físico. Y dice, por si pasa algo en Paraguay, tenerlo bien a Alario. No sé, me imagino eso. Y si no, porque si es por el partido, tiene argumentos para sacarlo, pero yo pensé que lo iba a dejar en cancha. Los que entraron, bueno, Carrillo, que fue el último que nombré, entró poquito, así que no tiene nota. Núñez lo mismo, es más, no recuerdo una jugada puntual de Núñez siquiera en el partido. Esos dos no les pongo nota. Sosa entró, jugó primero un poquito adelantado, después se retrasó a más la posición de doble 5. Buen partido de Sosa, la verdad que es un show con pelota, a veces hace jugadas que solamente bien de crack, destellos de crack que tiene. Así que nada, le doy 6 puntos a Sosa. No dije a Alario la nota, le doy 5 puntos ahí al límite del aprobado, desaprobado. Punto medio, literalmente. Seguimos después con los que entraron. C3 entró y a los 5 minutos ya le habían pagado 3-4 patadas, la verdad. C3 descontrola a los defensores. Pero bien, C3 está en una línea que es la que tiene que mantener de un buen nivel. Los últimos 2 partidos fueron espectaculares. Este entró en un partido muy definido, con quizás la cabeza ya puesta en lo que era Cerro. Pero no hizo un mal partido, incluso ganó un lateral sobre el final clave. 6 puntos también para C3, al igual que Sosa. Entraron bien, los cambios no entraron mal. Farías
bueno, quizás Farías entró un poquito en lo que es la dinámica de Farías, ¿no? Que todavía como que le falta. Vos ves que en algunas jugadas se acelera, pero después se va quedando. No sé, Farías le falta un poquito más a Farías. Le vamos a dar un 5 puntos también. Y Domínguez hoy tiene una muy buena nota, como fue los últimos partidos. El último partido contra Racing. El 11 yo creo que es casi perfecto. O sea, va perfecto el 11 que puso hoy. Yo en mi predicción había puesto que jugaba quizás... no jugaba Farías, o sea, jugaba Farías por Palacios. Y fue el único error o sea, el único error mío en la predicción. Pero hizo un equipo muy bueno pensando en lo que es la libertad, o sea, pensando en el partido de hoy y también pensando en lo que es la Copa, porque Carrillo no lo podías arriesgar, jugó Alario, no había otro. En la delantera lo hizo descansar a C3, lo puso a Palacios con la idea de después meter a C3 y sacar a Palacios. Y la única duda que había entre la semana era si jugaba Funes Mori. Para mí no tenía que jugar y Domínguez hizo bien y no lo puso. Así que a Domínguez, por los cambios y por el 11 inicial, también le doy un 9 y por el planteo del equipo que, como digo, anuló a Villa, no sufrió defensivamente, encontró amplitud en ataque, soltaba la pelota rápido, no era un juego espeso como le pasó a Estudiantes, era un juego pum, 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 dinámico era Estudiantes. Sobre todo, como dije, los primeros 15-20 minutos del partido Estudiantes salió a ganarlo. Y por eso digo que después quizás la cabeza se le va al otro partido, porque Estudiantes salió a ganar este partido y después se vio ganado ya el partido, Estudiantes vio ganado y después incluso sobre el final se te complica, pero por una individualidad, un jugador que se la manda, o sea, no es del equipo. Así que nada, buen partido Domínguez y como digo, ya llegando al final, Estudiantes viene en una buena racha, está en su mejor momento en esta Copa Libertadores. Así que nada, casi una semana de descanso, ideal que Estudiantes haya jugado este jueves, encima hubo una semana antes de descanso, entonces es un lindo número de días de descanso para Estudiantes para preparar este partido contra Cerro Porteño, muy importante. Después vendrá Banfield, después de ese partido el fin de semana. Veremos, va a ser un partido quizás, por cómo de lo que suceda el miércoles, un partido de calendario, como se suele decir, pero que igualmente va a ser importante, pero veremos, ¿no? Primero la cabeza puesta 100% en Cerro Porteño, se van a venir videos, se van a venir más análisis y quizás charlas, pero bueno, me pueden seguir en Kik, que voy a estar streameando casi todas las tardes, a la noche no tanto, pero quizás alguna noche prendo, como fue el día de ayer. Que hacemos las previas, repasamos partidos contra los rivales que nos tocan, vemos videos de todo un poco, hacemos los posibles 11 que puede llegar a usar Estudiantes, un poquito de todo. Me pueden seguir también en TikTok, Instagram y bueno, en mismo YouTube que subo Reels, Shorts, TikToks y bueno, acá los videos también largos de análisis. Así que nada, díganme qué opinan de este partido, qué opinan de Estudiantes, qué opinan de esta racha de partidos que viene muy bien. Lo estoy leyendo como siempre y nos vemos en la próxima.